instantes nos vamos hasta Frankfurt con José Antonio Widner, porque hoy podremos ver el tercer incremento desde el mes de julio en los tipos de interés. Widner, muy buenas tardes. ¿Qué implicaría esto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues todo parece indicar que en apenas media hora, un poquito más, 40 minutos, vamos a ver un movimiento de subida de tipos de interés. El tercero, como decías, de 75 puntos básicos. La mayor subida, la mayor velocidad de subida de tipos de interés en Europa. Parece que este será la última subida de 75 para dar paso luego en diciembre a una subida de solo 50 puntos básicos. Solo en comparación, porque tradicionalmente el Banco Central Europeo solo hacía una subida trimestral y se ha atiborrado ahora mismo desde el verano a hacer subidas para intentar paliar la inflación. El principal consecuencia va a estar en el entorno de los hipotecados, de qué manera vuelve a incrementarse ese Euribor y sobre todo esa percepción de que los tipos de interés van hacia arriba y que por tanto el encarecimiento de las hipotecas va a continuar al menos en los próximos meses. Sí es cierto que se está llegando un poco a esa previsión final de a dónde pueden ir los tipos de interés que llevarían a los hipotecados a que las renovaciones de los que tienen hipoteca variable estén en el entorno del 3,335, pero fíjense que partían los que renueven anualmente de un tipo de interés que estaba en el menos 0,50, lo que significa una subida del entorno de 350 400 euros mensuales para una hipoteca de unos 225.000 euros en ese entorno. Por lo que la principal consecuencia es la retirada del dinero que va a haber del bolsillo de los ciudadanos. La segunda, la dificultad también para financiarse en un momento en el que se necesitan proyectos de eficiencia energética para paliar también la crisis alimentaria, pero que el encarecimiento del dinero va a suponer que estos proyectos se frenen. La otra parte fundamental que va a tener que contestar el Banco Central Europeo es esa posible crisis de deuda, mecanismo antifragmentación mediante, y de qué manera se está empezando a retirar los estímulos que durante los últimos años en la economía han provocado la situación actual, una subida de la inflación al haber inundado el conjunto de la economía, sobre todo en los tiempos del coronavirus, para intentar salvar la situación y remontar el conjunto de la economía la caída inicial por los tiempos del coronavirus en 2020. De tal manera que la fotografía que va a dejar el Banco Central Europeo, con un euro en paridad, que es la mejor de las noticias, con un petróleo cayendo, con un euro que desde máximos del dólar en septiembre ha recuperado un 4%, de tal manera que la inflación pudiera empezar a dar un respiro a nivel comunitario. Ya saben que Europa compra en dólares el petróleo, de tal manera que el euro es inflacionario o deflacionario según cómo se mire, y en cada momento para la compra del petróleo en materia energética mirando a la inflación. Por lo que muchas preguntas para el Banco Central Europeo en apenas media hora. Se le va haciendo la lista más grande, entre ellos la pregunta fundamental es de qué manera va a empezar a adelgazar todo lo que ha comprado durante los últimos tiempos sin poner en peligro el conjunto del sistema a través de una crisis de deuda. Y el otro punto fundamental es la deuda, las pérdidas que va acarreando el Banco Central Europeo en ese proceso de subida. La FED, en el primer balance presentado desde la subida de tipos, tiene pérdidas millonarias en el entorno de los 6.000 millones. Se estima que el Banco Central Europeo, un año vista, podría acumular 30.000 millones de euros de pérdidas, que tiene dos opciones: o dejarlas ahí, porque él es el generador de la máquina del dinero, o ir a los estados para que vuelvan a poner dinero. El otro punto fundamental está en la diferente visión que tienen los países del norte. Alemania, donde estamos entre ellos, a pesar del tiempo, esto es Alemania, hay más de 25 grados y esa es una de las claves fundamentales en materia energética, también de la contención de la inflación que le está ayudando al Banco Central Europeo. Está llegando el invierno mucho más tarde, las temperaturas cálidas están provocando que Alemania tenga que tirar menos del gas en estos momentos, y de ahí lo que habrán visto en los últimos días, que es el colapso del precio del gas, llegando incluso en periodos muy cortos de negociación a estar en términos negativos. Widner, pregunta rápida y breve de Enrique Calvet. Sí, encantado, gracias. Una pregunta, se sabe lo que va a hacer, por lo tanto ahí no es sorpresa, lo que interesa es mucho lo que va a decir. Entonces, va a presentar, ¿sabe usted si va a presentar algo, un estudio, algo de garantía de que esta política de subida de tipo de interés, que sí ayuda al mantenimiento del euro, eso sí, pero que está sirviendo para contener la inflación? ¿Hay ya evidencia? Y eso es más bien, por cierto, del área de Guindos.
Bueno, ahí tiene un problema el Banco Central Europeo y es que la inflación en Europa es de oferta. Es un shock muy fuerte del petróleo y del gas, y en Estados Unidos, sin embargo, sí es de demanda, de tal manera que el Banco Central Europeo juega a lo que juegue el tiempo. Esta temperatura le ayuda de manera colateral, de tal manera que puede ver un descenso de la inflación que no está provocado por las subidas de tipos de interés. Sí es cierto que un porcentaje, en torno al 30% de la inflación, viene de la demanda, de tal manera que en lo que está en su mano, esa demanda iría recortando también el consumo. Es evidente que todavía no está llegando esos efectos a la economía real, sigue notándose un movimiento del consumo importante y un movimiento de la economía a nivel europeo importante a pesar de la inflación, y la cuestión fundamental está en no tanto si se ven ya los efectos en la inflación, que no se están viendo. La previsión de Alemania es pasar de este año de un 8% 2022 a un 8,8% según distintos estudios e institutos alemanes, sino en hasta qué punto los datos que todavía no tiene, porque las subidas de los tipos tienen un efecto a 6 meses vista, pudieran estar llevando al conjunto de la economía europea a una recesión, golpeándola fuertemente y dejando un problema todavía mayor que el simple de la inflación, que es tener una situación de estancamiento económico o incluso recesión con una inflación muy elevada a la que no le consigues atacar con una subida de tipos. Por la que, a la pregunta que me haces, el problema no es solo saber si está teniendo efectos, que no lo va a poder decir el Banco Central Europeo, en la reducción de la inflación, sino si como efecto colateral, como daño amigo, como fuego amigo, están destrozando el conjunto de la economía, lanzando hacia abajo la demanda interna, lanzando hacia abajo la inversión, que es dos de los factores que en Estados Unidos están impulsando el crecimiento económico en este tercer trimestre, del que hoy, dentro de una hora, a las 2:30, un poquito antes, 45 minutos, conoceremos el dato del tercer trimestre, que va a ser muy positivo, en contraposición a Europa, tan positivo como que podría crecer intertrimestralmente la economía norteamericana un 3%, por lo que, igual que la FED ya ve que el crecimiento sigue y el empleo sigue en buenas tasas, en Europa vemos como hoy, por ejemplo, el dato que hemos conocido esta mañana del paro ya es negativo en el trimestre del verano, en el trimestre que acabamos de terminar, ya sube la tasa de paro y ya empezamos a entrar en una recesión con los peores condicionantes que suele tener en Europa y en España en particular, que es la destrucción de empleo, algo a lo que el Banco Central Europeo todavía no tiene suficiente data y sin embargo está atizando y atizando y atizando la economía con subidas de tipos de interés que indefectiblemente, que sin ningún lugar a dudas, están provocando un movimiento de camino a la recesión más acelerado del que teníamos hace unos meses. José Antonio Wizner, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Alba, gracias a todos.